Hoy nos vamos a sumergir en un libro con un título que la verdad parece un choque de épocas. Marx y los robots, de Florian Buttolo y Sabine Nuss. Un título que atrapa de inmediato, totalmente. La misión que nos plantean las fuentes que tenemos sobre la mesa es bastante ambiciosa. Conectar a un filósofo del siglo XIX, conocido por sus análisis de las fábricas, con la inteligencia artificial y las plataformas digitales de hoy. Y lo hacen con una pregunta que lo cambia todo. Nos invitan a cuestionar una idea que casi damos por sentada, ¿no? Ajá. ¿Y si la tecnología no fuera una fuerza de la naturaleza, algo neutral que simplemente avanza, sino que es en realidad una herramienta con un propósito, moldeada por las reglas del sistema económico? Esa es la premisa central. Para este análisis en profundidad, contamos con varios resúmenes y críticas académicas del libro. El objetivo es, digamos, destilar esas ideas potentes que te hacen ver el titular sobre la última IA de una forma completamente distinta. Claro, porque el punto de partida del libro es un desafío directo. Critica duramente lo que llama el determinismo tecnológico. Esa idea de que la tecnología tiene su propio camino y nosotros solo podemos adaptarnos. Exacto. Los autores sostienen que para entender el impacto real de un robot o un algoritmo, primero hay que entender el motor que impulsa su uso, la lógica incesante de acumulación del capitalismo. Perfecto. Empecemos por ahí, porque es un mito muy arraigado. Oímos hablar de la cuarta revolución industrial como si fuera un tsunami inevitable. Sí, como algo que va a pasar sí o sí. Pero fíjate, un primer dato de los análisis que me pareció increíble. La idea de la fábrica sin personas no tiene nada de nuevo. En absoluto. El libro rastrea esta fantasía o pesadilla, según a quien le preguntes, hasta el siglo XIX. ¿En serio? Sí. Ya en esa época, pensadores como Andrew Urey soñaban con autómatas que reemplazaran a los trabajadores que eran problemáticos. El propio Marx analizó cómo la maquinaria se usaba como un arma en la lucha de clases. Este debate es tan antiguo como las propias máquinas. Entonces, si no es una fuerza inevitable, ¿qué es la tecnología según el libro? ¿Cómo deberíamos verla? Bueno, la propuesta es verla como algo políticamente contingente. Una forma elegante de decirlo. Sí. Es decir, que su desarrollo y, más importante aún, cómo se implementa, dependen de decisiones. Decisiones sociales, económicas. El libro argumenta que bajo la lógica capitalista, la tecnología se adopta para intensificar el trabajo y aumentar la eficiencia en la extracción de ganancias. Lo que Marx llamaba plusvalía. Exacto. No necesariamente para hacer la vida de la gente mejor. Y eso podría explicar una de las grandes paradojas que vivimos hoy. Totalmente. Tenemos supercomputadoras en el bolsillo, IA que escribe poesía, y al mismo tiempo, en muchos sectores, vemos salarios estancados y trabajos cada vez más precarios. La promesa de la tecnología como que no se está cumpliendo para todos por igual. Justo. La tecnología no es la causa, es el vehículo, es la herramienta. El libro nos pide que dejemos de mirar la pantalla brillante del robot y nos atrevamos a levantar el capó para ver el motor económico que lo mueve. De acuerdo. Si para entender la tecnología hay que entender la economía, el libro desempolva conceptos de Marx que parecen escritos ayer, y aquí es donde la cosa se pone densa pero fascinante, sobre todo con la teoría del valor. Mm, Me costó un poco, ¿eh? La idea de que un robot de última generación que ensambla un coche en minutos no está creando valor nuevo. ¿Cómo es posible? es que es el núcleo del argumento y es contraintuitivo. Pero a ver, vamos a desglosarlo. Imaginemos una panadería. Para hacer pan necesitas un horno, harina y un panadero, claro. Ok, Bueno, la teoría divide estas inversiones en dos. Por un lado, tienes el horno y los ingredientes. A esto lo llama capital constante. entiendo. Son cosas, objetos. El horno no trabaja solo. Precisamente, son esenciales, pero lo único que hacen es transferir su propio valor al pan. Una parte del costo del horno, todo el costo de la harina, se incorporan al precio, pero no añaden nada extra. Son, digamos, trabajo muerto. Ok, hasta ahí, claro. ¿Y el panadero? El panadero es la otra categoría. El capital variable. Es la inversión en fuerza de trabajo humana, el salario. Según esta teoría,
Solo el trabajo vivo del panadero puede crear más valor del que cuesta. A ver, ¿cómo? Si el salario del panadero equivale, ponele, a 20 euros, su trabajo durante el día produce un valor de quizá 100 euros en pan. ¿Vale? Esos 80 euros de diferencia, ese valor que no se le paga al trabajador, es lo que la teoría llama plusvalía, y esa es la fuente de la ganancia. Vale, creo que lo capto. El horno ayuda, pero la magia de crear riqueza nueva viene del trabajo humano. Pero entonces, si el robot de la fábrica es como el horno, ¿por qué las empresas están obsesionadas con la automatización? Ah, porque se sirve, y mucho, pero de una forma indirecta. Sirve para aumentar lo que se llama plusvalía relativa. Ok. Volvamos al panadero. Trabaja 8 horas. Antes, con un horno viejo, necesitaba 6 horas para producir el valor de su salario. Las otras 2 horas eran plusvalía para el jefe. El beneficio puro, por así decirlo. Exacto. Ahora, el dueño compra un horno súper moderno. Con ese horno, el panadero produce el valor de su salario en solo 3 horas, pero sigue trabajando 8. Claro. ¿Qué pasó? Que el tiempo de trabajo pagado se redujo a la mitad y el tiempo de trabajo no pagado, la plusvalía, aumentó de 2 a 5 horas. El horno no crea valor, pero multiplica la capacidad de extraerle valor al trabajo del panadero. ¡Wow! Ok, eso lo deja clarísimo. La máquina no crea la ganancia, pero sobrealimenta la capacidad del trabajador para generarla. Pero espera, aquí hay algo que no me cierra. Ajá. Si las empresas, para competir, reemplazan masivamente a los panaderos, la única fuente de ganancia, por hornos automáticos, ¿no se están disparando en el pie a largo plazo? Has dado en el clavo. Esa es la gran contradicción del sistema. La ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Suena importante. Y polémico. Pero la lógica es exactamente la que describes. La composición del capital cambia. Se invierte cada vez más en máquinas, en capital constante, y proporcionalmente menos en trabajadores, en capital variable. La fuente de la plusvalía. Exacto. Y como la ganancia solo brota de esa porción cada vez más pequeña, la tasa de ganancia, que es la relación entre la ganancia y la inversión total, tiende a caer. El sistema socava sus propias condiciones de rentabilidad a largo plazo. Es como si estuviera programado para cortar la rama sobre la que está sentado. Fascinante. Pero, a ver, toda esta teoría se siente muy del siglo XIX. ¿Cómo se aplica esto a los repartidores de apps o al tiempo que pasamos en redes sociales? Absolutamente. Esa es la segunda mitad del libro. Lo que describen es una especie de taylorismo digital. ¿Taylorismo digital? Sí, ¿te acuerdas de Frederick Taylor, el de la gestión científica que cronometraba cada movimiento en la línea de montaje? Pues el libro sostiene que esa misma lógica se aplica ahora al trabajo de servicios. A ver, ¿cómo funciona eso? Piensa en plataformas como Amazon Mechanical Turk. Tareas complejas se descomponen en miles de microtareas ridículamente simples. Identifica si hay un coche en esta imagen y te pagan centavos. ¡Claro! O piensa en el repartidor. Ya no es un supervisor con un cronómetro. Es un algoritmo en su teléfono el que mide y dicta cada ruta, cada segundo. El control es total. Y todo bajo la fachada de flexibilidad, porque los clasifican como autónomos. Y estas plataformas como Uber o Globo no son simples intermediarios, ¿verdad? Los análisis insisten en que su poder va mucho más allá. Mucho más allá. El libro habla de su poder infraestructural. No solo conectan a un cliente con un proveedor. Ellas crean y controlan el mercado. Dictan las reglas. La idea de que cuando usamos Instagram no solo consumimos, sino que producimos. Pero, honestamente, ¿podemos llamar trabajo a subir una foto de nuestras vacaciones? Me suena un poco exagerado. Entiendo el escepticismo. Es natural. Pero el libro argumenta que hay que mirarlo desde el modelo de negocio de la plataforma. A ver. Cada vez que das un like, que comentas, que subes una foto, estás generando datos. Datos valiosísimos. Son la materia prima que alimenta sus algoritmos y su negocio de publicidad ultra segmentada. Claro, la publicidad. Desde esa perspectiva, tu actividad, aunque no la percibas como trabajo, es productiva para la empresa. Eres, a la vez, el usuario, el productor de contenido no remunerado y el producto final que se vende a los anunciantes. Visto así, cambia la perspectiva.
No me pagan con un salario, pero mi atención y mis datos son la moneda. Y esta lógica de medirlo todo no se queda ahí. Los análisis también hablan de cómo metodologías como Agile en las oficinas llevan esto a otro nivel. Sí, exploran cómo se intenta mercantilizar lo que llaman el trabajo afectivo. Ya no basta con que cumplas tus tareas. Ahora tienes que ser apasionado, proactivo. ¿Resiliente? Esa. Se busca medir y optimizar tu compromiso emocional. Es una extensión de la lógica de la valorización hacia la propia subjetividad, borrando las fronteras entre el trabajo y la vida personal. Ese punto sobre el trabajo afectivo me resuena muchísimo. Esta presión por traer tu yo completo al trabajo. El libro lo plantea como una nueva frontera de la extracción de valor. Pero todo esto nos lleva a la pregunta del millón, a la ansiedad que creo que todos tenemos. Sí. ¿Nos vamos a quedar sin trabajo? ¿Qué dicen los análisis del libro sobre esto? La respuesta que ofrece es, de nuevo, profundamente contraintuitiva. No se centra solo en si un trabajo puede ser técnicamente automatizado. El libro argumenta que la decisión de automatizar es secundaria a un factor mucho más terrenal, la rentabilidad. Vale, vamos a explorar eso. ¿Qué es lo que frena esa supuesta revolución de los robots? Identifica 3 frenos principales. El primero es, irónicamente, la existencia de salarios bajos. Si tienes acceso a mano de obra barata y precaria a nivel global, El incentivo para invertir millones en un robot se reduce. se reduce drásticamente. Es la lógica más cruda. ¿Para qué comprar un robot carísimo si le puedes pagar el salario mínimo a una persona a la que además puedes despedir mañana? Esa es exactamente la lógica. El segundo freno es la turbulencia económica. El capitalismo contemporáneo, con sus crisis recurrentes, crea mucha incertidumbre. En ese contexto, las grandes inversiones a largo plazo en una fábrica robotizada son muy arriesgadas. Tiene sentido. Y el tercer factor. La financiarización. ¿Qué significa eso? Significa que una porción gigantesca del capital no se está invirtiendo en la economía real, en construir cosas. Se desvía a la especulación financiera. Comprar y vender acciones, derivados. Es mucho más rápido y rentable jugar en el casino financiero que embarcarse en un proyecto industrial de una década. Así que la conclusión del libro sobre el futuro del trabajo es casi lo opuesto a lo que siempre escuchamos. Totalmente. Sostiene que la amenaza más inmediata y real no es un futuro donde los robots nos quitaron todos los empleos. La amenaza es la profundización de lo que ya vemos. Más intensificación del trabajo, más vigilancia algorítmica y más precariedad. Son estrategias más baratas y flexibles para el capital. Mucho más. Entonces, al final de este análisis, Marx y los robots nos deja con una idea que lo reestructura todo. La tecnología no es un destino inevitable, es un campo de batalla, un reflejo de las prioridades y las relaciones de poder de nuestra sociedad. Ese es el gran giro. Significa que cualquier conversación seria sobre el futuro del trabajo no puede limitarse a la tecnología. La pregunta fundamental es sobre la lógica económica que la dirige. Y a pesar de esta crítica, los análisis dejan claro que el libro no es antitecnológico. De hecho, parece reconocer su enorme potencial. Sí, y aquí es donde viene la dualidad final que es fascinante. El libro concluye que las fuerzas de control, o sea, las increíbles capacidades de planificación y coordinación que nos dan las tecnologías digitales, han llegado a un punto tan avanzado, ¿Qué pasa con ellas? que entran en una contradicción flagrante con las relaciones de control capitalistas, que se basan en la competencia y la ganancia a corto plazo. Y ahí es donde nos dejan. Con una idea final, una pregunta para quedarnos pensando. Sí, y la pregunta es esta. Si estas mismas herramientas digitales, que hoy se usan para el capitalismo de la vigilancia, fuesen apropiadas de forma social y democrática, ¿no podrían ser la base para una planificación económica a gran escala? ¿Una orientada a las necesidades humanas? ¿A enfrentar crisis como el cambio climático? ¡Wow! La tecnología para hacerlo, argumenta el libro, ya casi la tenemos. La pregunta, por lo tanto, ya no es sobre la capacidad de la tecnología. Es, y siempre ha sido, una pregunta sobre el control.